Y muy bien, entonces, como les dije anteriormente, ya vamos avanzando. Esta es la lección número 7, nos queda una más y con la bendición del Señor habremos terminado este curso, la identificación espiritual, un curso que nos ha llevado a escudriñar la Escritura, nos ha llevado a ver nuestra identidad, bueno, dicho sea de paso, que no es nuestra, sino que es un regalo de Dios que Él nos ha dado y que nos muestra que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, comprados, pagados por un precio, y ese precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, certificando esa identidad, esa comunión con Dios, con su gloriosa resurrección de entre los muertos. Entonces somos hijos de Dios no por algo que hayamos hecho, no por algo que nos hayamos esforzado para hacerlo, ganarlo, sino sencillamente por la misericordia, la gracia, el amor inmerecido de nuestro Dios. Vamos a continuar viendo las otras diferencias. Empezamos a hablar un poquito de las diferencias de la enseñanza. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en el bautismo, la Santa Cena, y hoy vamos a ver otras diferencias que quizás no son tan notorias, pero sí han sido, pues, este, aplicadas, enseñadas, y hasta el día de hoy se ve en la gente, en los feligreses de tal denominación. Entonces vamos a ver la iglesia, otras diferencias entre la iglesia católica, protestante y la luterana también. Muy bien, entonces postrados a los pies de Cristo, agradeciéndole infinitamente por un día más de vida, por el bendito privilegio que nos concede el postrarnos a sus pies. Vamos a comenzar esta clase con esta oración, pidiendo que sea Él, a través de su palabra, a través de su Espíritu, que bendiga a cada uno de nosotros. Padre Celestial, la vida perfecta y muerte inocente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ganó la salvación del mundo. Tu palabra nos recuerda que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y solo por la palabra de Dios. No nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio, agregando requisitos a las Escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección son los siguientes. Primero, comparar la Biblia con la enseñanza de la Iglesia Católica. Número dos, comparar la Biblia con la enseñanza protestante. Y al fin, comparar la Biblia con lo que enseñan las iglesias católica y la protestante en relación con la vida eterna. Esos serán los objetivos para esta mañana. Muy bien. Entonces comenzamos con identificar la enseñanza que la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante tienen en común. ¿Cuáles son las cosas que hay en común que usted ha visto, que usted ha escuchado? Al principio de la clase, creo que era la lección uno, que hablaba que hay como tres cosas que tienen en común las iglesias, estas tres denominaciones, estas tres identidades, si se podría decir. ¿Se acuerdan cuáles eran? Por lo menos una de ellas, dos de ellas. ¿Qué hay en común? ¿Cuál es la base de su enseñanza? Un voluntario, una voluntaria. Yo no les voy a dar una ayudadita aquí para que empecemos. Pedro, querido, adelante. Bueno, la enseñanza que tienen en común es que creen, o sea, el Padre como creador, el Hijo como el enviado y el Espíritu Santo como el consolador, el enviado de nuestro Padre también. Amén. Gracias, querido Pedro. Muy bien, entonces ya nos ayudó con la primera parte. Aquí tenemos la enseñanza de la Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios en su esencia, que se ha revelado en tres personas distintas, pero iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? También hay algunas
ramas, por ejemplo, del pentecostalismo que son unitarios y no enseñan la Trinidad, pero la Trinidad lo vemos en la Iglesia Católica, ¿verdad? En la Iglesia Bautista y también en la Iglesia Evangélica, algunas iglesias pentecostales, presbiterianas, entre otras. La persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, quien se hizo pues para salvarnos de nuestros pecados, verdadero Dios, verdadero hombre, quien murió en la cruz para pagar la deuda del pecado, porque ¿qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, y Jesucristo, hombre, murió por nosotros para darnos lo que nuestra alma necesitaba. La obra redentora de Jesucristo, las enseñanzas, bueno, primero la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Que eh, Él vivió una vida perfecta y santa en nuestro lugar, nuestro sustituto, cargó sobre sí nuestras impurezas, nuestros pecados, nuestra deuda, y sufrió, murió en la cruz por nosotros. El precio que nosotros deberíamos haber pagado por nuestros pecados, por nuestra miseria, por nuestra perdición, Jesucristo los clavó en la cruz, cargó sobre sus hombros, tomó nuestra miseria, nuestros harapos, y Él nos devolvió su justicia divina. Nos cubrió con su manto de justicia y perfección y nos declaró justos e inocentes ante la presencia de Dios. Otra vez notamos, obra 100% de Dios. Las enseñanzas de los credos, aquí tenemos los credos, ¿verdad? Los credos apostólico, niceno y atanasio. Estos credos no son católicos, ¿verdad? Fueron de la iglesia primitiva, estos credos fueron creados como para defender, extraídos de la palabra de Dios para defender las herejías de su momento, ¿verdad? Credos que hablan de la Trinidad de una forma maravillosa, que enfocan el nombre del Dios Trino en toda la Escritura. Entonces tenemos esos credos, algunos no los practican porque pues dicen que suenan demasiado católicos, pero no entienden el significado por lo cual fueron creados, extraídos de la palabra de Dios para defender, refutar herejías que en sus momentos surgieron, ¿verdad? Como la negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Había como el arianismo decía que no puede ser, un Dios no puede ser simultáneamente Dios y ser humano, solo es Dios nomás o humano nomás. Entonces, entre eso y otras cosas, ¿verdad? Tenemos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro también muchas denominaciones lo practican, ¿verdad? Estas que tienen en común. Es la oración que nuestro Señor Jesucristo la enseñó. Si el Padre Nuestro es usado de una forma bíblica, es una bendición maravillosa para nosotros. Pero el Padre Nuestro muchas de las veces la hemos usado como una mera repetición sin entender el significado bíblico. Martín Lutero dividió el Padre Nuestro en 7 partes, que lo llama 7 peticiones. Y notará usted allí que 6 peticiones son espirituales y hay una sola material, que es, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Ah? Entonces habla de nuestra comunión con Dios, habla de pedir perdón a Dios, habla de esa motivación espiritual, si Dios nos ha perdonado a nosotros, que el Señor nos exhorte a perdonar a los demás. Pedimos que nos libre del maligno, de la tentación, que nos proteja Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos, algunas denominaciones que tienen el orden un poquito diferente, pero también lo practican los 10 mandamientos. Esas son las enseñanzas, ¿verdad? Después ya la aplicación de esto es un poco diferente, ¿verdad? Aunque creen en la Trinidad, aunque creen en la obra redentora de Cristo, aunque creen, bueno, enseñan los credos, hay algunas cositas que todavía interfieren en la palabra de Dios, como dándole mucha importancia en la acción del ser humano, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, aquí está un poquito para hablar sobre
la salvación en la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya vimos que hay una similitud, hay una tienen en común. Sin embargo, ya aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, notará usted las diferencias. Primera diferencia, la Iglesia Católica enseña en sus catecismos, enseña en sus predicaciones, dice, uno debe obtener la salvación mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador y buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente. Entonces está, en otras palabras, ellos mismos enseñan que la gracia de Dios no es suficiente, ¿verdad? Hay que ayudar. Está allí para ti como una ayuda, como un recurso, pero que no es totalidad. Decir que somos salvos solo por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo, es, ellos dicen, es un anatema, es ser malditos, ¿verdad? Es como negar la otra parte de nuestras obras, de la acción, de lo que yo tengo que hacer algo para demostrar que soy un creyente, ¿verdad? Y la Iglesia Luterana, la Biblia, nos dice la salvación es ganada por Cristo y dada plena y libremente por su gracia. A esto le llamamos amor inmerecido. Y se recibe solo por la fe, no a ver, solo por la fe sola, no por la fe y las buenas obras. Entonces, siempre decimos que la fe produce buenas obras en el creyente, ¿verdad? Sin que nos demos cuenta. El simple hecho de que usted salude a alguien, que comparte el Evangelio, de que muestre una sonrisa, el Espíritu Santo está obrando en usted. Ok, ya vamos a entrar en materia un poquito y pido su participación ahora. ¿Cuáles son las enseñanzas más conocidas de la Iglesia Católica y cómo esas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica de la iglesia primitiva? ¿Alguna cosita que usted conoce de sus familiares, de sus amistades? O como yo, que pues nací católico, ¿verdad? Había muchas enseñanzas que se convirtieron en dogmas y ahora pues exigencias para que las cumplamos. Querido César, adelante, hermano. Sí, hermano, buenos Bienvenido. días. Respecto a la pregunta que está realizando, yo conozco uno que dice el sacerdote de la iglesia que para perdonar los pecados hay que confesarlos a él. Él Ujú. tiene como una caseta ahí y que separa del cristiano, del oyente, lo separa por una ventanilla y se acerca el penitente o la persona y le cuenta sus pecados que ha cometido al sacerdote. Y el sacerdote le dice, bueno, ya tus pecados van a ser perdonados, pero tienes que rezar por decir una cantidad de Padres Nuestros, otra cantidad de Ave Marías, rezar el credo y así. Eso es lo que yo recuerdo, pastor. Dices, querido César, muy bien, la confesión, confesar al sacerdote, y él es el que, este, son, no sé, ¿cómo le llamaré? Un intercesor, ¿verdad? Entonces nos da esas penitencias, que era lo que era, y luego después, si las hacía bien, recibía el perdón de pecados. Entonces era como filtros para recibir ese perdón, ¿verdad? Querido Pedro, adelante. Bueno, profesor, de las que me acuerdo y con respecto a las enseñanzas de la Iglesia Católica, está por lo menos la comunión, la confirmación y la unción de los muertos, profesor. Esa es mi acotación ahí. Gracias, querido Pedro. Muy bien, ¿alguien más? Tenemos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Los 7 sacramentos, que ahí están, este, como bien decía, bautismo, primera comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos, etcétera. Muy bien, entonces seguimos ya con esos titulares que nos dieron. Vamos a entrar acá, ¿verdad? La Virgen María, la enseñanza de la Virgen María. Ellos hasta el día de hoy enseñan.
la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado, colaboró de manera totalmente y singular a la obra del Salvador. En efecto, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión dones de la salvación eterna. Por eso es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediador, ¿verdad? Entonces, tristemente en las iglesias que yo he ido, ¿verdad? He buscado, hay más, la idolatría es más libre, ¿verdad? Más vista. La adoración, si se podría decir, es a la Virgen y Virgen María y Jesús, el Dios Trino queda a un lado, ¿verdad? Entonces, claramente vemos aquí ese desvío de la palabra de Dios, dando el honor, la gloria, la victoria sobre la muerte, el diablo y el infierno a un ser humano, ¿verdad? Entonces, eso se ha enseñado, se sigue enseñando en el catecismo, en las misas, en las clases que hacen a los adultos y todo eso, pero muy poco nos llevan a la Biblia, enseñan lo que la Biblia nos enseña. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la Virgen María? ¿Verdad? Empezando por el Magnificat. Usted notará esa ese amor, esa gratitud, esa humildad que la Virgen María muestra a su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Allí ella habla que Jesús es su Salvador. Muy bien, su elección para ser madre del Salvador, puro amor inmerecido de Dios. Ella no hizo nada para merecerlo, ¿verdad? Dios la escogió para ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ella, postrada a sus pies, decía que es su Salvador, Salvador del mundo y Salvador de ella. Concibió y dio a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Nota ahí, nada de acción humana, ¿verdad? Un medio que Dios usó para que el Hijo de Dios llegara a este mundo a cumplir su misión divina. Buen ejemplo de fe humilde, ¿verdad? Que dijo ahí, hágase de Dios, ¿verdad? Soy humilde, ¿verdad? Enfocándose en esa humildad, en ese respeto, en esa reverencia de ser un instrumento para que Dios trajese al mundo la salvación eterna. Llamó a Dios su Salvador, ¿verdad? Si ella hubiese estado al mismo nivel de Jesucristo para interceder por nosotros, pues no hubiese necesitado un Salvador, ¿verdad? Entonces, vamos viendo más claramente, más concretamente, el enfoque en quién, en el Dios, Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien nos ha dado el perdón de pecados, la intervención divina. Pensando en los títulos que las personas le han dado, abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, tenemos un pasaje bíblico maravilloso que nos muestra, nos recuerda que hay un solo mediador. Hay otros pasajes bíblicos, como en Hebreos también, pero aquí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿verdad? Entonces, haciendo si queremos usar la mente humana para hacer esta conexión, ¿verdad? Jesucristo vivió una vida perfecta y santa aquí en la tierra. Aunque vivió en medio de pecadores, no cometió pecado alguno, ni hubo engaño en su boca. Murió, al tercer día resucitó. La Virgen María, igual que nosotros, ¿verdad? Descendiente de Adán y Eva, ahora como nosotros, ¿verdad? Murió, y no vemos que haya evidencias
bíblicas de que resucitó o ascendió al cielo, ¿verdad? También, pues, un solo mediador entre Dios y los hombres. ah, para- Fuera de Jesucristo, no hay nadie que nos lleve al cielo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Nuestro único intercesor, nuestro único abogado, nuestro único Señor y Salvador, que Él sabe por lo que nosotros pasamos, porque vivió en este mundo, experimentó la tentación, ¿verdad? Los ataques feroces del diablo, porque Él no quería que llevase a cabo la obra redentora de Cristo desde su nacimiento hasta la muerte en la cruz. Fue pues acusado por el diablo. Muy bien, entonces ya vamos viendo aquí. La primera fue la Virgen María, ¿verdad? En todas las iglesias, en todos los pueblos, desde el más grande hasta el más pequeño, existe una Virgen, ¿verdad? Que se ha aparecido, que ha hecho esto, que ha hecho aquello, ¿verdad? Y el ser humano, nosotros vamos a decirlo así, somos muy idólatras, por naturaleza, somos idólatras. Quizás decimos usted y yo, no, yo no tengo ídolos, yo no me postro ante ídolos, nada, ¿verdad? Pero si hacemos una autoevaluación nuestra, vemos que el celular es un ídolo. ¿Cuánto tiempo nos quita? ¿Verdad? Estamos ahí mucho tiempo, redes sociales, viendo cosas que no debemos ver, que entre tantas otras cosas. Entonces somos muy idólatras y fácilmente nos hacemos ídolos que nos quitan el tiempo y le roban el honor y la gloria a Dios. Otra cosa que muy conocida es el purgatorio, ¿verdad? Entonces aquí dicen que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, fueron más o menos cristianos buenos acá, pero les faltó algo. Pudieron hacer todo lo que tenían que hacer, se fueron a un lugar que se llama el purgatorio. Para sacarles del purgatorio, la familia, los vivos que están acá abajo, tienen que hacer ¿qué? Tienen que hacer misas por ellos, tienen que hacer otras indulgencias para ayudarles. Inclusive, cuando están recibiendo la cena, la Eucaristía que llaman ellos, hacen una oración, una invocación para ayudarle a esa persona que fue buena aquí en la tierra, pero no cumplió a cabalidad los requisitos que Dios exigía, por eso está en ese lugar. Eso no existe en la Biblia. Usted y yo sabemos que hay muerte y vida. El tiempo de gracia es cuando nosotros estamos aquí vivos. Cuando morimos, se acabó todo. Todo, ¿verdad? El alma del creyente irá directamente al cielo y el alma del incrédulo directamente al infierno. No hay términos medios. Por eso Jesús contó una parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerda esa hermosa historia que nos cuenta ya que pues el rico murió, los dos, el uno sufría terriblemente aquí en la tierra, mientras que el otro gozaba, los dos murieron, el uno fue al infierno y el otro al cielo, y ahí pidió en esa desesperación, en esa angustia, en esa suplicio, ¿verdad? En ese infierno, muriéndose de sed, angustiado, ¿verdad? Pidió que mandase a alguien para que hable a su familia. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Dios? Ya tienen a los profetas, ya tienen la palabra de Dios. Si a los vivos hacen caso, pues mucho peor un muerto que vaya y les ponga a hablar, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, por eso hay una imperante necesidad de compartir con otros, con nuestros seres queridos el Evangelio. Este es el momento. Ya cuando morimos, todo se acaba, ¿verdad? Este es el tiempo de gracia. No hay cosa
de que va al purgatorio, de ahí lo vamos a sacar con las oraciones, con las misas y todo. Eso fue un invento de uno de los papas, ¿verdad? Que lo hizo un dogma, convirtió en una doctrina y ahora es practicada, enseñada y también pues es usada para beneficios personales. Muy bien, y aquí está como un poquito de historia. Dice, desde los principios, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico, como dijimos anteriormente, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica, ¿no?, de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, nota usted, todo esto no es bíblico, hermanos. Entonces, ¿qué está queriendo hacer el ser humano? Ganarse el favor de Dios. En vida no era suficiente, ahora en muertos también. Todo eso es antibíblico, ¿verdad? ¿Y qué hace? Confunde a la gente, los aleja del Dios lleno de gracia y misericordia. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia sobre el purgatorio? ¿Verdad? ¿Existe tal cosa? Un ejemplo bíblico es el ladrón que estaba colgado en la cruz con Cristo, ¿verdad? El pasaje bíblico que nos tocó leer, hermosa historia, que los dos estaban burlándose al principio, todo el mundo mofándose, diciendo, pues salva a otros, sálvate a ti, ¿verdad? Y de pronto nos salvas a nosotros también. Pero en un ladrón, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él sembró el Espíritu Santo, la semilla de la fe en Cristo Jesús y lo vio como su Salvador, no como un criminal. Y él dijo, nosotros, confesión de pecado, merecemos estar aquí porque sí hemos hecho, ¿verdad? Pero este es inocente. Y con lo que le restaba de vida, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús no le dijo, vamos a ver, voy a ver tu expediente, ¿verdad? A ver cómo te ha ido la vida. Tienes que hacer un montón de sacrificios. Después hablamos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eh, es una palabra que realmente nos hace pensar, ¿verdad? Creo que eso es lo que todos los días Jesucristo nos dice a nosotros. A veces cuando queremos decir, ¿en serio, Jesús? ¿Es la salvación gratuita para mí? ¿En serio has pagado todo el precio de mi redención? Y el diablo ahí nos recuerda, dice, no, eso no es suficiente, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Una y otra vez nos recuerdan, sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y si Dios nos dice así tan claramente, nosotros le creemos a Dios y nos regocijamos que no he hecho nada para que Dios me perdone mis pecados, pura gracia, puro amor, pura misericordia. Cuando nosotros le creemos a Dios, Él nos muestra y estamos felices, contentos. Muy bien. La otra cosa que también tenemos aquí es la confesión de pecados, ¿verdad? Bien decía César, y esto es lo que es, ¿verdad? Yo experimenté de muchachito. Créame, esto es honestamente en las fiestas, ¿verdad? Había gente de todo lado y la gente, y uno estaba haciendo la fila para confesarse. Pero créeme que de vergüenza uno, porque atrás estaba la gente escuchando a uno, que va a confesar nada, todos los pecados, ¿verdad? Eran nomás los encimitas, nomás. Entonces, imagínense eso. Dice aquí, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye, una parte esencial del sacramento de la penitencia. Liberado del pecado, el pecador debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también la penitencia.
y puede consistir en oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, si yo hago eso, recibo el perdón de Dios. Como dijimos, lo que Jesús hizo con el malhechor, ¿verdad? ¿Qué tal si Jesús le hubiera dicho, mira, bájate, hace unas 20 Ave Marías, ayuda al prójimo o haz esto y después vienes y yo te doy el perdón? Pecador arrepentido, perdón concedido inmediatamente. No es que Dios dice, espérame a ver, voy a arreglar las cuentas, a ver cómo te va. Ese es el perdón, esa es la expiación. Si eso no fuera verdad, Jesucristo no se hubiera tomado la molestia de venir al mundo a morir por nosotros, miserables pecadores, ¿verdad? Entonces ahí está. La confesión es directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Él ve nuestros corazones. Él sabe, mucho antes de que nosotros abramos la boca, lo que ya hemos ofendido, cómo hemos menospreciado su nombre en pensamiento, palabra y obra. ¿Qué pasa si yo le cuento todo al sacerdote? Pero todo lo que está en mi mente, pero que tal en mi corazón. Y ahí no sale nada, ¿verdad? Y el que ve mi corazón es Dios, Él juzga. Muy bien, ¿qué dice la Biblia sobre la confesión? Podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. No hay intermediarios. ¿Para qué hacerlo con el sacerdote? ¿Verdad? Sé que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él me da el bendito privilegio de acercarme a Dios directamente en oración. Contar. Ahora también cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdona. En agradecimiento por el perdón recibido, nos esforzamos por no volver a pecar, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede ser tan misericordioso mi Señor que me ha perdonado mis pecados? Y ahí viene el hermoso pasaje bíblico que dice, Dios mismo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer según su santa y bendita voluntad. La motivación del perdón, la motivación de que yo soy un hijo redimido por la sangre de Cristo, me exhorta, ¿verdad? La palabra de Dios a vivir como hijo e hija de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermano, en esta primera parte? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia personal? Y si no, vamos a avanzar. Entonces, ya vimos de la Iglesia Católica, comparando con la Biblia, lo que la Biblia nos dice, lo que nos han puesto con las tradiciones, con los padres de la Iglesia y todo eso, pero hermano y hermana, le creemos a Dios. Vamos con la otra parte, otras diferencias importantes, las iglesias protestantes. Vamos a ver aquí con la primera pregunta. Según el video, algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige, perdón, y prometen lo que la Biblia no promete. ¿Puede darnos algunos ejemplos de eso? ¿Qué me cuenta? Algunas cositas que ustedes han experimentado. ¿Qué exigen? ¿Qué prometen? Una cosita que pueden pensar. ¿Qué tal? Vamos a entrar en materia que quizás, ¿verdad? Maquillaje, las joyas, actividades como bailar, escuchar música, porque esas son cosas del mundo, ¿verdad? Muchas otras cosas, muchas otras también, cosas que prohíben o que ordenan. Este es el diezmo, ¿verdad? Una ofrenda obligatoria, el 10% de los ingresos, el ayuno, un cierto tipo de ropa, cómo deben ir, cómo deben actuar, también no
conectarse, no hablar con las gente del mundo porque se van a contaminar cosas por el estilo, ¿verdad? También otras, ya yendo más, un poco más en el ámbito económico, enseñan que puede ser rico, próspero, ¿verdad? La teología de la prosperidad. Y si no tienes algo, es porque pues tu fe está débil, algo estás haciendo mal, ¿verdad? Esfuérzate, haz más, ¿verdad? Porque Dios dije que es un Dios que quiere que seas rico, que tengas todo esto, ¿verdad? Y eso produce pues que el enfoque sea en las riquezas de este mundo, en mi bienestar, y mi alma está seca, hambrienta y sedienta del dulce evangelio de salvación y vida eterna. Todas estas cositas nos llevan a enfocarnos más en nosotros mismos y dejar a un lado la obra redentora de Cristo. Querido César, adelante. Sí, quería compartir también otra práctica que he visto en la iglesia, en algunas iglesias, es que el pastor le dice, a ver, escriban sus pecados en un papelito. Mm, Y las personas escriben sus pecados y después como una ceremonia dice, ahora vamos a llevarlo a la candela. Y ok. queman el papelito con todos sus pecados. Y eso yo no lo he visto que sea que esté en la Biblia, mejor dicho. Este hermano, definitivamente, claro. Entonces, ¿quién está ahí haciendo la obra? Es el pastor. El pastor está perdonando, ¿verdad? Los pecados de esta gente y pues dejándole a un lado a Dios. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a analizar un poquito. Es la misma pregunta a la anterior, ¿verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas más comunes de la iglesia protestante y cómo esas enseñanzas han interferido en la enseñanza bíblica de la palabra de Dios? La primera es el diezmo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre el diezmo? Vamos a empezar primero lo que dice la Biblia. Dice, Dios en el Antiguo Testamento ordenó a su pueblo Israel que le trajera la 10ª parte de sus ingresos, ¿verdad? ¿A quién le está dando Dios este mandato? Y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿A quién le está dando Dios este mandato? Al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un pueblo escogido de Dios que estaba alrededor de naciones paganas. Y él con estas leyes, con estas ordenanzas, su deseo, su propósito era que se mantengan firmes a las enseñanzas de lo que Dios le daba, ¿verdad? Entonces, una, una ley prescrita para el pueblo de Israel en su momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Seguimos. Dice, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón un porcentaje, según cómo nos vaya económicamente, ¿verdad? Dios no necesita nuestro dinero. A veces hay algunas congregaciones que le quitan el pan de la familia, ¿verdad? Dice Dios, tienes que dar, esta es tu obligación, ¿verdad? Estás mostrando que eres un cristiano, una cristiana, ¿verdad? Pero Dios no quiere que le quitemos el pan a nuestros hijos, que nos queremos sin pagar la renta, que nos corten la luz, que nos corten el agua. ¿Por qué? Porque estamos dando a Dios. Dios no necesita nuestra plata, ¿verdad? Lo que sí Él anhela, nos exhorta a través de su palabra, un corazón agradecido, ¿verdad? El 10%, algunos usan el 10%, muy bien, pero no como una obligación, es como un número. Algunos dan el 5, el 10, el 15, el 20%, dependiendo de su situación económica, pero que nadie en esta tierra nos obligue. ¿Qué dijo Jesús cuando él vio a la viuda que puso las últimas monedas que tenía? ¿Qué le dijo él a ella? Él dijo, esta mujer ha dado más
de los fariseos que están con todas sus ropas elegantes, con diamantes, con piedras que le cuelgan en sus pechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos daban de lo que les sobraba, porque daban para que Dios les pague. Esta mujer dio de todo corazón, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos exhorta a hacer, porque Él no necesita nuestra plata, ¿verdad? Pero sí anhela ver un corazón de gratitud. Señor, decir, mira lo que me has dado, mira cómo vivimos, cómo estamos. Pero que nadie nos venga y nos diga, si no das el diezmo, no eres un buen cristiano. Y si no das el diezmo, no tienes parte en la iglesia, no puedes servir, no puedes leer la Biblia, no puedes alabar a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Poniéndole reglas a las cosas de Dios, leyes, exigencias que Dios no existe, no exige, ¿verdad? Muy bien. Iglesias protestantes sobre el diezmo. Dice, Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Traed todos los diezmos al alfonfolí. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado de Dios. ¿Nota usted cuando mencioné, verdad? Si no puedo darle porque me falta, porque no me pagaron, porque tuve gastos extras, Dios se enoja conmigo. Y si no le doy una vez el 10%, créame que me va a expulsar de su reino. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando con un Dios de condiciones. Yo te doy, tú me das. Yo no te doy, tú no me das la gracia, ¿verdad? Entonces, eso es peligroso. Eso produce en creyentes que sean creyentes arrogantes, los que sí pueden, fariseísmos, legalistas. Yo sí puedo cumplir el diezmo tal y cual como me han enseñado, ¿verdad? Pero todo esto era para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos muestra una actitud de gracia, una actitud de frutos de fe, una actitud que yo veo a Dios como mi Salvador, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de paciencia, un Dios lleno de justicia, que yo no me puedo burlar de Él, pero, ¿verdad? Lo hago con corazón alegre, con corazón lleno de gracia, ¿verdad? Entonces, de una forma porcentual, lo que nosotros hagamos, pensemos en la familia, ¿verdad? Puede ser el 5, el 10%, dependiendo cómo nos esté. También de una forma regular, que no seamos impertinentes, ¿verdad? O coloqué la ofrenda hoy es primero este mayo y ya no doy más. Entonces, eso nomás es el Señor lo que nos dice. Y que lo hagamos de corazón, porque si lo hacemos de mala voluntad, eso no sirve. Recuerde usted la historia de Abraham, de Adán, no de Esaú, ay, ya me estoy olvidando los nombres de los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Los dos hicieron buenas ofrendas, pero ¿cuál era el problema? El uno lo hizo por hacerlo, con un corazón malagradecido, ¿verdad? El otro lo hizo de corazón, y eso es lo que agrada al Señor. Muy bien. La Iglesia Luterana sobre el diezmo, ¿verdad? Dios nos ha dado un consejo general por medio de su apóstol. Primera de Corintios 16:2 dice, el planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos, ¿verdad? Que nadie nos venga y nos obligue y nos quiera quitar el regalo que Dios nos ha dado gratuitamente porque no ofrendamos el 10%. A veces ni enseñan, ni saben que es el 10%, pero exigen a la gente. Muy bien, tenemos libertad para escoger el porcentaje, reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios y gratitud por nuestra salvación. Nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. Estas son las palabras claves. Alegría y generosidad, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos por la ley, tarde o temprano la gente se va a cansar. Pero si lo hacemos motivados por la gracia,
por la gratitud por lo que Cristo ha hecho. Esas ofrendas serán, como dice, de aroma agradable a Dios. Iglesias protestantes sobre la prosperidad, aquí lo que estábamos diciendo, ya vimos el diezmo, la prosperidad, que es al fin lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, no podemos tener éxito en todas las cosas y tener, a ver, la palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Nos hace la pregunta, la respuesta. Dios mismo dice, absolutamente. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también. Desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. Estamos viendo aquí. ¿Cómo estamos viendo a Dios? Bueno, el esfuerzo humano. Y esto enseña, de verdad, no sé si ustedes habrán escuchado, no sé si en su país existen las mega iglesias donde los creyentes llegan con su Mercedes-Benz, sus carros enormes, y ahí van poniendo la plata. Mientras más pones, más bien te va en la vida. Si vas a esas congregaciones y tú pues vas como un cristiano normal, te ven como un personaje caído de otro planeta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el enfoque es en lo terrenal, en que me vaya bien. Y aquí vemos prometiendo lo que Dios no promete, sanaciones, ¿verdad? Del cáncer, entre otras cosas, para que la gente, llamar la atención para que la gente venga y ponga sus ofrendas, ¿verdad? Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, habrá momentos en que Él milagrosamente sane nuestras enfermedades. Bendito sea Dios, lo agradamos por eso. O de no, Él tiene nuestros días contados. Y el Señor nos quiere llevar al cielo, nos lleva. Pues al fin sabe usted que allá será mejor la vida que acá. Pero a veces el ser humano se aferra a que ese ser querido se quede acá a la fuerza, yendo en contra de los estatutos, yendo en contra de los designios divinos. ¿Se acuerda usted en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 12, ahí donde el apóstol Pablo le oró al Señor 3 veces? Y estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo, no, ¿verdad? Le dijo, te basta con mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Después Pablo concluyó y dijo, cuando más débil, después él decía, me regocijaré en mis sufrimientos, en mis tribulaciones, en todo lo que pase por el Señor, que decía, cuando más débil estoy, es cuando más fuerte espiritualmente me siento, ¿verdad? Entonces aquí está. Entonces, que el Señor nos lleve a mantenernos firmes en la fe y pues no escuchar las promesas de la gente, no escuchar este, lo que la Biblia no promete, no exigir ni obligar lo que la Biblia no exige. ¿Está? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia personal en esta parte? Amén. Adelante, hermano. Yo quería añadir, pues, o también para a la vez una pregunta. La iglesia protestante también ellos celebran lo que es las primicias. ¿Ve? Las primicias, ellos se reúnen y todos los feligreses llevan lo primero, pues, de lo que han obtenido en el mes o en el año, pues, celebran las primicias. Y yo veo que si
eso todavía se puede celebrar. Pues yo creo que eso era también para Israel, ¿verdad, hermano? Creo que eso era para Israel, no para nuestros días. Amén. Para el pueblo de Israel, hermano querido. Sí, entonces, y a veces el que sale aventajado con todo eso es el pastor, ¿verdad? O la pastora. Y eso pues no está bien. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús al pueblo de Israel? ¿Verdad? Él decía en Mateo 15, 8 al 9, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, veía eso Jesús en su tiempo también. Gracias, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta enseñanza? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo? El contentamiento espiritual. Usted sabe que en Mateo 6 el Señor Jesucristo puso unas hermosas analogías de los pájaros, de los lirios, ¿verdad? Decía que ellos no trabajan, no hilan, sin embargo, comen, ¿verdad? Los pájaros y los lirios se visten mejores que el rey Salomón. El Señor nos hace la pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que las aves del campo, que las aves, sí, del campo y que las aves del cielo y las plantas, las flores del campo, ¿verdad? Y la respuesta es nuestra, sí, Señor, claro. Entonces el Señor dice, ¿por qué se preocupa? ¿De qué comerán? ¿De qué se vestirán? ¿No son los incrédulos que hacen eso? ¿Verdad? Y concluye el Señor ahí diciendo, más bien ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás vendrá por añadiduras. Entonces, todo eso. Entonces, el contentamiento espiritual, ¿por qué? Porque nuestra vida está en el cielo, no aquí en la tierra. Moradas celestiales en el cielo. Querido Jesús, adelante, hermano. Pregunta, comentario, Bu- duda. bu- Buenos días, pastor. Yo me le siga bendiciendo. Y buenos días a todos los hermanos que están participando del curso. Pero yo creo, hermanos, que eso es más que todo a los discípulos, ¿no? Todos los discípulos del Señor, cuando estudiamos la biografía de ellos, según la historia, nos damos cuenta que muchos de ellos tenían posiciones, tenían barcos, jornaleros, eran emprendedores y tenían plata, pero lo dejaron todo por el Señor. Mateo lo dejó todo por el Señor. Pero vemos entonces que también Abraham era un jeque, Claro. Salomón, David, Saúl, toda esa gente tenían dinero. Jot era un hombre acaudalado, Ujú. pero el énfasis no está en lo material, porque la felicidad del hombre no, en los bienes del hombre no consiste la felicidad. Algo así hay un versículo que dice, porque la riqueza del hombre no está la felicidad, algo así, no me acuerdo ahorita bien Sí. cómo dice el versículo, Ujú. pero que el hombre no consiste en los bienes que posee, sino en Dios que da todas las cosas. Entonces tenemos que entender que si Dios me llama al ministerio como usted está a tiempo completo en el ministerio, pero eso no le impide que usted monte un negocito por allá y que sea un emprendedor, pero usted va a decidir si le va a dar todo el tiempo al Señor porque Dios va a añadir la bendición, usted no va a pasar trabajo, porque Dios le va a proveer, Dios le va a sustentar, Dios es el dueño de la plata y del oro. Pero la confianza hay que ponerla en el Señor, porque en Él es que hay que tener la fe, porque podemos tener un granero lleno de mucha riqueza, pero como la parábola del hombre que tumbó los graneros y edificó uno mayor y acumuló mucha riqueza y dijo, bueno, alma, mucho viene para muchos años, pero oyó la voz que le dijo, necio, esta noche viene por tu alma y qué recompensa va a dar por ella.
Así es Ya. que se, se, se pone a amontonar riqueza y se olvida que tiene una alma, que lo más importante de todo es que la riqueza más grande es el alma, porque la salvación no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero, solo con la sangre de Cristo. Gracias, Gracias, pastor. querido Jesús. Sí, excelente. Entonces, ese es el enfoque, ¿verdad? El problema no es las bendiciones que el Señor nos da. El problema es que, ¿dónde está nuestro corazón? Las riquezas se tornen en nuestro ídolo y no nos dejen, nos quiten el tiempo, como bien decía Jesús, el tiempo y la dedicación a Dios. Porque ya mencionó Jesús, los hijos de Dios, quienes tenían muchas cosas, ¿verdad? Y concluyendo esta parte, el Señor provee para sus hijos de diferentes maneras. El Señor nunca nos ha dejado abandonados, solos. El Señor siempre, siempre provee a sus hijos. De diferentes maneras, la bendición más grande y más maravillosa es la bendición espiritual. La fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Con fe, confiamos en las promesas de Dios, confiamos que Él provee para nosotros. Muy bien. Entonces, ya como conclusión, ¿cómo ordenar o prometer lo que la Biblia no promete daña la fe de los creyentes? Vamos a ver aquí algunas cositas. Muy bien. Es pecaminoso. Jesús lo comentó en Mateo 15, 8, 9, como leí, ¿verdad? Él veía que lo alababan a Dios, pero sus acciones, sus cosas estaban enfocadas en los mandamientos, en las reglas, en los requisitos de los seres humanos. A los judíos, el Señor Jesucristo le dijo, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Afuera parecen bonitos, pintaditos, lindos, pero adentro hay podridumbre, hay pestilencia, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, yo no quiero sus obras, yo no quiero sus ofrendas, muestren compasión, muestren misericordia hacia los demás. ¿Ah? La segunda cosa es poner nuestro énfasis, el enfoque en nuestras propias obras, en lugar de Cristo Jesús y su obra redentora. Yo puedo vivir de esta manera. Yo puedo tener una relación íntima con Cristo según como yo me vaya portando en esta vida. ¿Tá? Entonces, el orgullo, la arrogancia del ser humano. ¿Tá? También crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación a la gente. Al ver al vecino que vive en una mansión y yo que todavía pues estoy ahí batallando con las deudas, ¿verdad? Y los pastores siempre nos van a recordar, algo estás haciendo mal, tienes que ofrendar más, tienes que hacer este sacrificio, arregla tu vida, ¿verdad? Dios no está bien, algo estás haciendo mal. Lo propio a veces cuando nos dicen, ¿verdad? Que no hablamos en lenguas, es porque no eres un creyente maduro. Hay algún problema ahí, analiza tu vida. Y de pronto este cristiano es verdadero, es genuino, está haciendo lo que Dios dice, pero le están exigiendo algo que la Biblia no exige. Para ser un hijo o una hija de Dios, no hay nada de eso. No nos exige nada de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva a mantener la mirada fija en Jesucristo, a vivir una vida que agrade a Dios, pero no es mi obra, es obra de Dios, ¿verdad? Abajo también disminuye el problema del pecado, ¿verdad? Nada en este mundo, mi esfuerzo humano, por más que yo lo quiera, imagínese usted, hermano, quizás la comparación va a ser un poco fuerte, ¿verdad? Si usted este, agarra algo pestilente, algo descompuesto, y lo pone en un regalo maravilloso, ¿verdad? Bonito, lo arregla, lo decora, lo pinta bonito, y regala a alguien, pues eso no deja de ser pestilente, eso no deja de ser pecado, ¿verdad? Porque así es como nos ve nuestro Dios, apestoso, detestables ante su presencia. Y a veces el ser humano con sus acciones, con sus esfuerzos humanos, quiere darle un aroma
a esa pestilencia eterna. El único que quita esa pestilencia, que da vida a ese muerto, es Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Es como decimos siempre, el Espíritu Santo es quien besa a ese muerto y le da nueva vida con Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos, analizamos todo eso, nos damos cuenta que nuestra salvación, que nuestra comunión con Dios, que nuestra relación con Dios es 100% su obra. Yo no he hecho nada, pero cuando quiero hacer algo y yo digo, pues yo puedo alcanzar el favor de Dios, ahí me veo como yo soy un mejor cristiano que los demás. Yo no he tomado, yo no he fumado, yo no me he visto de esa forma, yo hago aquello. Mira ese otro, ese pobre pecador, ¿verdad? Ese que vive en el mundo. ¿Qué estamos haciendo? Ahí recordamos la palabra parábola que Jesús contó, el fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo estaba exigiendo a Dios, diciendo, mira Dios, ábreme la puerta del cielo. Yo ya tengo ahí ese banquete. Mira cómo soy. Hizo una lista grande. Le dijo, Dios, tú estás en en el derecho de, no sé, ponerme un estrado especial, ¿verdad? Para concluir su oración, dijo, Señor, qué bueno que no sé cómo este pecador, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hizo la pregunta a la gente, ¿verdad? ¿Quién de los dos fue a la casa perdonada? Usted sabe que el recaudador de impuestos, considerado los peores pecadores de Israel, quedó a cierta distancia, oró, mostró a Dios y dijo, Señor, sé propicio conmigo, miserable pecador. Y Jesús le dijo, ese pecador, ese fariseo, perdón, recaudador de impuestos, fue a la casa feliz. Su alma estaba en paz. ¿Por qué? Dependió de nuestro Señor Jesucristo. El otro dijo, no, yo no necesito. ¿No? Muy bien, entonces no queremos disminuir el efecto del pecado. No queremos ponerle la basura bajo la alfombra para que la gente vea que la casa está limpia. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte? Ya para terminar con otra cosa que es un poquito difícil de entender, difícil de analizarlo. Querido Jesús, hermano, adelante. Sí, bueno, referente a lo que usted está enseñando, ¿verdad? Que no es malo, ¿no? Tener plata, lo malo es poner la confianza en esa plata. Como le dice a Timoteo, manda a los ricos de este mundo que no ponga su confianza en la riqueza, sino en Dios que da todas las cosas. Entonces ahí es donde está. Hay dones también, porque que si usted no habla en lengua, y Pablo dice, ¿hablan todos en lengua? Claro que no todos hablan en lengua. ¿Profetizan todos? No. ¿Hacen todos milagros? No. Procurar los dones, pero yo les muestro un camino más excelente, que es el Claro. amor, ¿verdad? Ahora, no hay que menospreciar los dones por muy poco, muy innecesario que nosotros lo veamos. Por ejemplo, dice Pablo en 1 Corintios 14:39, no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. El problema es que si usted no habla en lengua, pues no se preocupe, es por fe, es por gracia. No es por hablar en lengua que somos salvos. Pero si Dios Claro. le da esa bendición, bueno, también agarramos y gloria a Dios, pero no somos más santos que los otros porque no hablan en lengua ni somos más mejor que los otros. No, no, todos para el Señor somos hijos y lavados por la sangre de Cristo por la fe. La fe es un don de Dios, un regalo. Bueno, Gracias. pastor, Dios le bendiga. Gracias, querido hermano. Y me encanta lo que concluye en esa sección el apóstol Pablo, y él mismo dice, yo prefiero que se digan dos o tres palabras, voy a parafrasear las palabras de Pablo, ¿verdad? En mi propio castellano, en algo entendible, que 1000 palabras en algún idioma que yo no entiendo nada. Y ese es lo que el enfoque de esto, ¿verdad? Así como dijo Jesús, ¿verdad? El, el inconveniente no está en tener dinero. El inconveniente está en que el dinero se convierte en mi Dios, se convierte en algo que mi ídolo, ¿verdad? Porque ya mencionamos, es la actitud,
de la persona frente a las bendiciones de Dios. Muy bien, hay otro tema que es profundo para analizarlo, ¿verdad? El regreso de Cristo. ¿Qué dice la Biblia sobre esa enseñanza? Cuando la Biblia habla del regreso de Cristo Jesús, siempre habla de su venida, no de sus venidas, ¿verdad? Entonces, Jesús nos dijo que su reino no es de este mundo. Aquí a veces la enseñanza, ¿verdad? De que Jesús vendrá a reinar 1000 años. Y de ahí, después de eso, vendrá el fin del mundo. Jesús en reiteradas ocasiones dijo a sus discípulos, dijo a los presentes, que su reino no era de este mundo, reino espiritual. Jesús está reinando espiritualmente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha puesto nuestra fe, Él nos mantiene firmes en esa fe a través del Espíritu Santo con la mirada fija en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El único rey que entregó su vida por sus súbditos, ¿verdad? Que murió, si usted nota las películas de Hollywood, las películas de verdad, el héroe siempre muere por las personas más humildes, por las personas más despreciadas de la sociedad, que son oprimidas. Pero en el caso de Cristo, murió por los villanos, por lo que les estaban condenando, por lo que les estaban burlándose, que estaban escupiendo por ellos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Padre, perdónales lo que no saben lo que hacen. Entonces, ese es el Jesucristo que murió por nuestros pecados. Pues él, la primera venida, ¿verdad? Fue una venida humilde, nació en el portal de Belén, vino a salvar al mundo de sus pecados. La segunda venida, la Biblia dice que vendrá con qué? Con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. El tiempo de gracia habría llegado y ahora sí, frente al Tribunal Supremo, al Tribunal de Dios, allí el alma se conectará con el cuerpo y los creyentes recibirán el veredicto final. Vengan benditos de mi Padre, porque creyeron en mí, y en cuerpo y alma vivirán en el cielo por toda la eternidad. También el juez, Dios Todopoderoso, dirá: malditos de mi Padre, vayan al infierno que ha sido preparado para ustedes, ¿verdad? Donde vivirán eternamente en cuerpo y alma, ¿verdad? Solo una segunda venida de Cristo. Cada vez hay la enseñanza de que habrá una, dos, tres, tercera venida y todo eso. ¿Qué provoca eso? Provoca confusión, provoca desaliento en el cristiano, provoca: ¿seré yo, Señor, el que voy a ser parte de ese reino? También viene la otra enseñanza del rapto, ¿verdad? ¿Seré yo que tú me vas a llevar? ¿Seré yo parte de eso? Eso causa incertidumbre, eso causa distracción. Cuando el cristiano se enfoca 100% en esto, ¿verdad? Soy salvo por la fe en Cristo Jesús, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Cuando Él venga, Dios me ha dado la certeza que me llevará al cielo. Querido Jesús, cuénteme. Pastor, lo que pasa es que hay tantas escuelas, ¿no? Hay 4 escuelas de interpretación escatológica: la futurista, la espiritualista, la histórica y está la otra escuela, ¿no? Que es la preterista. Y entonces de ahí se desprenden varias corrientes. Uno cree salvo, siempre salvo, como calvinista. Después vienen los de Jacobo Arminio, los de Juan Wesley. Y bueno, hay tantos teólogos que tienen una posición, o uno tiene una posición muy radical y otros se van a los extremos y así sucesivamente. Y por eso confunde a la gente, porque la gente dice, bueno, ¿y cómo es la cosa? Lo que dice la Biblia: varón y Galileo que esté mirando al cielo, este Jesús, como ha visto que ha sido tomado al cielo, así vendrá otra vez, en una nube, allí, vendrá en una nube, dice la palabra. Y Tesalonicenses 4:13 al 18.
que dice que el mismo Dios, ¿verdad? A la final trompeta, por eso toca la trompeta, entonces los que estamos vivos y los que van a resucitar, todos seremos transformados con cuerpos glorificados para recibir al Señor en las nubes y estar con Él. Bueno, ya de ahí adelante hay muchas cosas que se desprenden, no porque te tienes que dejar quitar la cabeza, no porque viene persecución, si no soy arrebatado al primer. Eso confunde, como usted está diciendo, y por eso es que hay tantas denominaciones y tanta herejía y tantos grupos, porque cada quien interpreta a la manera de ellos las cosas, ¿no? Pero somos salvos ¿por qué? Por mucho conocimiento, por mucha doctrina que tenemos. La salvación no es por fe, no es un don de Dios, pues. Confiamos que Dios venía a mí todo lo que está encargado y trabajado y yo os haré descansar. Confiamos en ese sacrificio que está perfecto y no hay que añadirle nada, ni un trapo, ni una comida, ni un idioma, nada. Porque hay gente que están buscando, ¿verdad? Que la gente se convierta, pero que hable como ellos, camine como ellos, vivan como ellos, se vistan como ellos y crean como ellos. Entonces no está buscando predicar el evangelio, está buscando reclutar soldaditos para que le hagan caso y se sometan a los principios que ellos han prefijado. Dios le bendiga, pastor. Gracias, querido hermano. Muchas gracias por su comentario. Muy bien, vamos a leer el texto bíblico, ¿verdad? Tenemos que analizar bien este texto. ¿A quién escribió el apóstol Pablo, verdad? El apóstol Pablo se fue, fundó la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Y se fue. Y después de un tiempo le mandaron a preguntar, ¿verdad? Ellos dijeron, mire cómo le habían tratado, pastor o misionero. Le decía, estamos preocupados, le escribieron ellos. Mire, ¿qué pasa con los que ya murieron antes, pero, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo, pero ellos son creyentes? Pero estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar con ellos. Y a ellos les escribe una carta hermosa el apóstol Pablo de esta manera, ¿verdad? Él dice a ver, un poquito más adelante, ¿verdad? Que los que mueren en Cristo resucitarán, ¿verdad? No es como los que mueren sin esperanza, murieron creyendo en Cristo Jesús, eso no importa si ya, cuando venga, no sabemos el tiempo, pero tienen la certeza absoluta de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos, la victoria de la tumba vacía, nosotros también viviremos. Y a ellos les exhorta esto, ¿verdad? Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con Él en el cielo. Esta palabra, ¿verdad? Fue escrita en la Vulgata, la primera iglesia, y de ahí se hizo una doctrina. Cuando el enfoque del apóstol Pablo está contestando la pregunta a los fieles de Tesalónica. Entonces, aquí está diciendo que Dios vendrá como. Jesucristo vendrá, no vendrá en silencio, no vendrá en secreto, todo el mundo lo sabrá. Ya nos cuenta también Mateo y los otros evangelios que antes de la segunda venida de Cristo habrá un caos. El sol, la luna, las estrellas, la tierra mismo será un caos total, habrá destrucción, ¿verdad? Entonces ya no habrá un lugar donde pues estemos, ¿verdad? Y donde el Señor quiera reunirlos, pues Él es Dios. No importa si es en el aire, si es en la tierra, si es sobre el agua, donde Él quiera reunirnos, ¿verdad? Pero muchos se enfocan en esta palabra, ¿verdad? Dios nos arrebatará, nos llevará juntamente con Él. Entonces, hacen de esto una doctrina y dicen que algunos sí, otros no. Los que son más fieles, los que llevan una vida aquí perfecta en esta tierra, ellos ya tienen esa certeza absoluta. Cuando como bien decía Jesús y los demás hermanos, no vamos al cielo por ser perfectos aquí en esta tierra, porque de perfectos no tenemos absolutamente nada. Vamos al cielo porque Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados
Él nos ha declarado justos e inocentes ante su presencia. Él nos ha puesto su manto de justicia y perfección, como dice la Biblia. En Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Cristo Jesús, recibiéramos la justicia de Dios. Entonces aquí está la enseñanza, ¿verdad? Es un tema muy, muy profundo, y bien hacía un resumen de dónde comenzó todo esto, las enseñanzas, la interpretación de la Biblia, el enfoque en esta doctrina, dejando a un lado la certeza absoluta de la salvación por los méritos de Cristo, ¿verdad? Dice, el rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor como su Salvador. De repente la chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, zapatos y un anillo. Hermano y hermana en Cristo, Dios no hace las cosas en secreto. Todo lo que Él ha hecho, hace y está haciendo, lo hace para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Porque ese es el Dios. No hace las cosas en secreto. No es como nosotros hacemos las cosas en secreto para que nadie sepa, o para que pocos nomás se beneficien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios quiere, su deseo, su voluntad es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Ya cuando tenga un tiempito les mandaré un poco más de material, ¿verdad? Del rapto, del milenialismo, todo eso para que tengan a mano. La Iglesia Luterana, esta Academia de Cristo, creemos que Jesús regresará visiblemente, así como los discípulos le vieron ir al cielo, bien lo que decía Jesús, el pasaje bíblico. Todos los muertos se levantarán y comparecerán ante su trono de juicio. Los incrédulos serán condenados, los creyentes vivirán con Jesús siempre en la bienaventurada presencia de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces, la venida de Cristo, la segunda venida, la vida eterna. La Iglesia Luterana, Cristo solo volverá una vez más, de manera visible, en el día postrero, cuando resucitará a los muertos, juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en Él. Iglesias protestantes, Cristo regresará más de una vez, un retorno invisible en lo que ellos llaman el rapto, y otro retorno visible cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años. Acordémonos que la Biblia dice que el reino de Cristo no es un reino terrenal, sino un reino espiritual, un reino eterno, ¿verdad? Y Cristo está reinando en nuestros corazones. Si no fuera por eso, ¿qué sería de nuestra vida? Entonces, el resumen final dice, según lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuáles son las diferencias doctrinales entre la Iglesia católica, protestante y luterana? Y vamos a ver cómo resume. Iglesia católica, la Virgen María es santa, ayudó a Jesús en realizar su obra salvadora y nos ayuda desde el cielo. Vale la pena decir que no, eso no es bíblico, ¿verdad? Porque hay un solo intercesor. Iglesias luteranas y protestantes, María fue una pecadora, salvada por Jesús. Cristo es el único mediador. Iglesia católica, purgatorio, al morir las almas no purificadas pasan por un proceso, un sufrimiento que limpia del pecado y las hace aptas para el cielo. Iglesia luterana, la obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Al morir nuestras almas van directamente al cielo. La confesión, la Iglesia católica dice, debe hacerse con un sacerdote quien asignará obras de penitencia. La Iglesia luterana podemos confesar nuestros pecados a Dios
ante todas las cosas, y a otros creyentes cuando lo hacemos recibimos el perdón total y gratuito. Me explico, cuando a otros creyentes. Vamos a poner que mi hermano Pedro tiene algún problema personal, ¿verdad? Y está pasando por un momento difícil en su vida, y ha hablado con Dios y ha confesado sus pecados, pero él necesita a alguien, un hermano en la fe de confianza que le aconseje, ¿verdad? Pasando un problema con un ser querido, lo que sea, ¿verdad? O él mismo, y hablamos, ¿verdad? Conversamos, se desahoga, comparte lo que está pasando. Y ahí pues el hermano le dará su consejo en base a la palabra de Dios. Esa es la comunión entre hermanos y hermanas en la fe, ¿verdad? Entonces, Dios nos perdona nuestros pecados, pero es lindo escuchar que tenemos el apoyo, tenemos la fortaleza espiritual de nuestros hermanos en la fe. Iglesias protestantes, ¿verdad? Sobre el diezmo obligatorio para el creyente de todas las edades. Iglesia luterana solo para el pueblo de Israel antes de Cristo. Ahora, movidos por el Evangelio, Dios nos llama a elegir cuánto damos como ofrenda, de una forma regular, no las obras, ¿verdad? Porque ahí viene otro inconveniente, a veces las últimas monedas que sobraron en el bolsillo, y eso no es una ofrenda, ¿verdad? Iglesias protestantes, la prosperidad, Dios nos promete salud, riqueza, felicidad, si lo creemos o lo declaramos, ¿verdad? Eso es hacer negocio con Dios, verlo a Dios como un cajero automático o como alguien que puedo negociar mi vida, ¿verdad? Iglesia luterana, Dios no promete tales bendiciones terrenales, sino riquezas espirituales en Cristo Jesús. Puede ser nuestra salud esté deteriorada, pero si nuestra alma está en paz con Dios, está segura del perdón y de la vida eterna ganadas por Cristo en la cruz del Calvario, estamos muy bien. El regreso de Cristo, iglesias protestantes, Cristo regresará más de una vez, incluyendo el regreso invisible en el rapto y un reinado terrenal de Cristo de 1000 años. Iglesia luterana, Cristo volverá una sola vez en gloria visible el día postrero para resucitar a los muertos y darnos vida eterna. Entonces hay enseñanzas que toman un texto bíblico de pronto fuera de contexto para decir que eso es bíblico, ¿verdad? El rapto, el milenialismo, cuando el enfoque está en mirar la cruz, mirar la obra redentora de Cristo, aferrarnos a esa salvación que Cristo nos ha dado, y esperamos con gozo ese día glorioso cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, 20 años, solo Dios lo sabe. ¿Y quién nos prepara para ese día maravilloso? Es Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para que estemos preparados para ese día glorioso. Entonces oramos, cerramos con una oración. Pueden ir meditando en los pasajes bíblicos que hemos visto. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de estos temas muy importantes, ¿verdad? Tenemos Mateo, Timoteo, Colosenses mismo, los evangelios que hablan de eso, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la bendición que nos has dado, el regalo de la salvación, que es gratuita, Señor. Como dice tu palabra, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por medio de la gracia de Dios, y esto no procede esto no procede de nosotros, no por obras, para que nadie se jacte. Señor bendito, danos la fortaleza espiritual para mirar a Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Señor, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos perdonados de todas nuestras iniquidades, somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, somos labrados, purificados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios hoy nos ve justos e inocentes ante su presencia,
por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, debo decir, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección. Ayúdanos a recordar, Señor, esas promesas divinas en la Biblia. Ayúdanos a compartir con otros la sana doctrina, para que ellos también sientan el mismo gozo, la certeza absoluta de su perdón y salvación eterna en el cielo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día, buen provecho.